Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó 2 estados sin decirme. Dejaron una nota que decía, ya te las arreglarás. 12 años después de que finalmente lo logré sin ellos, se acercaron tratando de reconectarse. Cuando tenía 17 regresé a una casa completamente vacía y una nota en el mostrador de la cocina. Fue lo más cruel que jamás había leído. Solo decía, ya te las arreglarás. No sabía qué había hecho mal. Pensé que estaban cansados de fingir que me amaban, pero la verdad era que nunca habían fingido siquiera. Cuando tenía 13, hice un pastel de cumpleaños para mi mamá yo sola, solo para que ella lo llamara grumoso. A los 15, le di clases a mi hermano para los exámenes finales. Todo el tiempo, él me llamaba sabelotodo y me azotó la puerta en la cara. A los 16, le di todo mi sueldo a mi papá para que pudiera cubrir las cuentas, pero me gritó cuando lo mencioné después de que dijera que era inútil. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis padres y mi hermano, mi única familia, habían empacado y se mudaron 2 estados sin decirme. Me enteré por el propietario una semana después. Tenía una semana para mudarme porque habían cancelado el contrato anticipadamente. Dormí en casa de un amigo durante 3 noches antes de quedarme sin lugares a donde ir. Eventualmente, dormía en la parte trasera de una unidad de almacenamiento que alquilé con los últimos de mis ahorros. Me colé y me duché en el YMCA. Comí mantequilla de maní con una cuchara para desayuno, almuerzo y cena. Solicité trabajos en computadoras gratuitas de la biblioteca y fingí que todo estaba bien. Finalmente, me contrataron en un restaurante como mesera para el turno de noche. El gerente era brusco pero justo. Me pagó efectivo bajo la mesa hasta que pude conseguir una identificación. Me dejó dormir en la sala de descanso una vez cuando casi colapsé del agotamiento. Me abrí camino a través de eso. Compré un teléfono prepago. Guardé cada recibo. Vi tutoriales gratuitos de YouTube sobre finanzas y establecimiento de metas. El primer año, apenas sobreviví, pero lo logré. El punto de inflexión llegó cuando un cliente regular en el restaurante me ofreció un trabajo temporal limpiando archivos de oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba sirviendo. Dije que sí. Ese trabajo llevó a otro y otro. Aprendí rápido. Llegué temprano e hice preguntas. A los 22 trabajaba por cuenta propia a tiempo completo. A los 25 lancé un negocio de consultoría. Solo yo. Una mesa plegable y una laptop prestada. A los 27 tenía 5 contratistas bajo mi cargo, mi propia oficina y una lista de clientes que incluía compañías con las que solía soñar. Y a los 29 era oficialmente millonaria. No millonaria influencer. No fingir para Instagram millonaria. Ahorros reales con una cuenta de jubilación, sin deudas, apartamento pagado, seguro médico que podía costear. La primera vez que vi mi aplicación bancaria llegar a 7 cifras, lloré. Durante esos años difíciles, mi familia nunca se acercó, ni una sola vez. Vi a mi hermano aparecer en una lista de amigos sugeridos una vez. Está casado ahora, todavía viviendo en el estado al que desaparecieron. Miré la pantalla durante mucho tiempo, preguntándome si alguna vez le contó a su esposa sobre mí, si dijo que me escapé o si no dice nada en absoluto. A veces todavía me pregunto si habría sido más fácil odiarlos, pero honestamente, nunca fue odio, fue angustia. Voy a terapia ahora porque quiero mantenerme intacta. He hecho una lista de personas que me salvaron cuando no tenían que hacerlo, como compañeros de trabajo, compañeros de clase y extraños que me mostraron cómo se ve el apoyo real. La semana pasada, una entrevista de podcast que hice sobre sobrevivir al alejamiento familiar explotó en línea. Llegó a 1 millón de visualizaciones en 4 días. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, gratitud y extraños diciéndome que puse palabras a su dolor. Y luego un email se destacó. El asunto sigue siendo nuestra hija. Era de mi mamá. Sin disculpa, solo un párrafo sobre escuchar mi lado y cómo tal vez podríamos hablar. Luego otro mensaje, esta vez de mi hermano. Te extrañamos. ¿Podemos arreglar esto? Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar la laptop. Me senté con eso y me pregunté si sanar significa mirar hacia atrás o mantenerse hacia adelante. No respondí de inmediato, así que necesité tiempo para procesar. Mi terapeuta, Melissa, sugirió que tome al menos una semana antes de tomar decisiones. Date espacio para sentir lo que surja, dijo durante nuestra sesión. No hay prisa por responder, así que lo hice. Me concentré en el trabajo. Fui al gimnasio. Cené con amigos, cosas normales, pero esos emails me persiguieron. Seguí abriéndolos, leyéndolos, cerrándolos de nuevo. El mensaje de mi mamá se sintió frío, clínico, casi como si se estuviera acercando a un conocido distante. El de mi hermano era más corto, pero de alguna manera se sintió más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responderle primero a mi hermano. Solo algo simple. Escribí. Han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Luego presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en 1 hora. Dijo que el podcast le hizo darse cuenta de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 cuando me dejaron, que no tuvo opción, que siempre se había preguntado sobre mí, que me había buscado en línea algunas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el valor de acercarse. Que verme exitosa lo hizo sentir orgulloso. No me lo creí, no completamente. Si había estado tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que fuera públicamente exitosa? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente email fue más largo. Admitió que el dinero estaba ajustado para ellos, que el negocio de mis padres había fracasado, que su esposa estaba embarazada con su segundo hijo, que las facturas médicas se estaban acumulando. Sentí que mi estómago se hundía. Ahí estaba, la verdadera razón. No respondí por otra semana. Luego mi mamá envió un email de seguimiento con fotos familiares antiguas adjuntas, fotos de mí como bebé, fotos de nosotros en la playa cuando
Tenía tal vez 5 o 6 años. Fotos de mí y Michael construyendo un muñeco de nieve. Momentos felices que se sentían como si pertenecieran a la vida de otra persona. Al final del email escribió: cometimos errores. Queremos hacer las paces. Le mostré los emails a Melissa durante nuestra próxima sesión. Me recordó que yo tenía el control, que podía establecer límites, que no les debía nada, pero también dijo que el cierre podría ayudarme a seguir adelante, ya sea que eso significara reconciliación o un adiós final. Asentí, pero por dentro me sentía en conflicto. Parte de mí quería decirles que se fueran al infierno, otra parte quería entender por qué me dejaron, y una pequeña parte estúpida de mí todavía quería que me amaran. Decidí conocer a mi hermano primero, solo él, sin padres. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Chicago, a medio camino entre donde ambos vivíamos. Volé esa mañana. Me registré en un hotel y traté de calmar mis nervios. Casi cancelé 3 veces, pero a las 2 p.m. entré a esa cafetería y lo vi inmediatamente. Se veía mayor, más pesado, con el cabello retrocediendo, pero sus ojos eran los mismos. Se levantó cuando me vio, incómodo e incierto. No lo abracé. Simplemente nos sentamos uno frente al otro con nuestros cafés como extraños. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos. Pequeñas charlas sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su viaje. Luego comenzó a disculparse. Emma, lo siento mucho, dijo Michael, su voz quebrándose. Solo era un niño cuando pasó. No sabía que planeaban dejarte atrás hasta que fue demasiado tarde. Tenía demasiado miedo de enfrentarlos. Solo escuché, observando su cara por signos de engaño. Parecía sincero, pero había sido engañada antes. Le hice la pregunta que me había perseguido durante 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui la que se quedó atrás? Miró hacia abajo a su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que estaría bien sola. Pensaron que no los necesitabas tanto como yo. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Fue lo más ridículo que había escuchado. Le conté sobre la unidad de almacenamiento, sobre comer mantequilla de maní durante semanas, sobre ducharme en el YMCA y trabajar turnos de noche a los 17. Su cara se desplomó. No sabía, susurró. Me dijeron que tenías un plan, que querías quedarte atrás, que ibas a vivir con la familia de un amigo, que habías elegido separarte de nosotros. Todas mentiras. Al final de nuestro encuentro, no estaba segura de qué pensar. Parecía genuinamente arrepentido. Me mostró fotos de su esposa e hija. Me contó sobre su trabajo como contador. Preguntó sobre mi negocio. No pidió dinero directamente, lo que me sorprendió. Cuando nos separamos, me abrazó. Lo dejé, pero no lo abracé de vuelta. Simplemente me quedé ahí, brazos a los lados, sin sentir nada. De vuelta en mi hotel, llamé a Melissa. Le conté todo. Señaló que aunque mi hermano parecía arrepentido, todavía se estaba enmarcando como una víctima en lugar de reconocer su papel en mi abandono. Tenía razón. Había tenido 15 años, no 5. Lo suficientemente mayor para levantar un teléfono. Lo suficientemente mayor para enviar un email, lo suficientemente mayor para verificar conmigo en algún momento de 12 años. Esa noche mi mamá llamó. No le había dado mi número, así que Michael debió hacerlo. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja, más rasposa. Lloró cuando dije, hola. Comenzó a hablar sobre lo orgullosa que estaba de mí, sobre cómo siempre había sabido que tendría éxito, sobre lo especial que era. La dejé hablar hasta agotarse. Luego le hice la misma pregunta que le había hecho a mi hermano. ¿Por qué yo? Su respuesta fue diferente. Estábamos endeudados, Emma. No podíamos permitirnos alimentar 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente para salir adelante sola. Pensamos que irías a servicios sociales y te colocarían con una mejor familia. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Le colgué, bloqueé su número inmediatamente, tiré mi teléfono al otro lado de la habitación y grité en una almohada. A la mañana siguiente, tenía un email de mi papá. Primer contacto en 12 años. No se disculpó. En cambio, escribió sobre lo duras que habían sido sus vidas, sobre facturas médicas y negocios fallidos, sobre cómo la esposa de Michael necesitaba cirugía, sobre cómo enfrentaban desalojo. Luego, al final, preguntó si podía ayudar a Cintas, la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Le reenvié el email a Melissa con el asunto y ahí está. Me llamó inmediatamente a pesar de ser domingo. Hablamos durante 1 hora sobre límites, sobre perdón versus reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar a alguien y habilitarlos, sobre lo que realmente quería versus lo que pensaba que debería querer. Para el lunes por la mañana, había tomado mi decisión. Le mandé un email a mi hermano. Le dije que me alegró que nos hubiéramos encontrado, que entendía que estaba en una posición difícil cuando éramos más jóvenes, que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros. Sin dinero, sin préstamos, sin apoyo financiero de ningún tipo, y sin relación con nuestros padres hasta que asumieran la responsabilidad total por sus acciones. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy realmente decepcionado, Emma, escribió. Nuestros padres realmente necesitan ayuda. La familia debería apoyarse mutuamente. Estás siendo egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que habían instalado en mí de niña se presionaron de una vez. No respondí. En cambio, reservé una cita con Melissa y unas vacaciones a Bali. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Michael llamó. Dejó un mensaje de voz disculpándose por su email. Dijo que entendía mi posición. Dijo que todavía quería una relación en mis términos. Dijo que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces tratando de decidir si era sincero o solo cambiando de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia alta. Fui a Bali de todos modos. Pasé 2 semanas en la playa, caminando por campos de arroz y meditando. Necesitaba la distancia. Cuando regresé,
Tenía 6 emails más de mi papá, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de los asuntos. También tenía un texto de Michael preguntando si podíamos hablar de nuevo. Acordé una llamada telefónica, nada más. La llamada comenzó bien. Se disculpó de nuevo por presionar. He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste, dijo. Ahora también estoy en terapia. Le creí esa parte. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos sobre sus hijos, sobre mi negocio, cosas normales. Luego mencionó que nuestros padres venían a visitarlo el próximo fin de semana. Preguntó si consideraría conocerlos solo por una hora en un lugar público. Sentí mi pecho tensarse. No estoy lista para eso, Michael. Presionó un poco, pero retrocedió cuando me quedé callada. Después de que colgamos, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía anhelaba su aprobación. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré durante una hora en su oficina. Al día siguiente, Michael me mandó otro texto. Dijo que nuestra mamá había llorado toda la noche después de que le dijera que no los conocería. Dijo que nuestro papá estaba hablando de manejar a mi ciudad de todos modos. Me sentí en pánico. Bloqueé el número de Michael inmediatamente. Luego llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa por la semana. Ordené comestibles para entrega. Básicamente, me escondí en mi apartamento como una niña asustada. El miércoles, el portero llamó. Dijo que había una pareja preguntando por mí. No darían sus nombres. Lo supe instantáneamente. Le dije que no estaba aceptando visitantes. 5 minutos después, mi teléfono sonó de un número desconocido. Lo dejé ir al correo de voz. Era mi papá. Emma, manejamos 8 horas para verte, dijo su voz enojada. Estás siendo infantil. Merecemos una oportunidad de explicar. Borré el mensaje y apagué mi teléfono. El jueves por la mañana, me desperté con alguien golpeando mi puerta. Me congelé en la cama. Corazón acelerado. Revisé la mirilla. Eran ellos. Mis padres parados en mi pasillo como si tuvieran algún derecho a estar ahí. Emma, por favor. La voz de mi mamá vino a través de la puerta. Solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí, agregó mi papá. Te amamos. Lo sentimos. No abrí la puerta. Me senté en el piso con mi espalda contra la pared temblando. Eventualmente se fueron. Llamé a seguridad del edificio inmediatamente. Les dije que no dejaran subir a esa gente de nuevo. El guardia sonó preocupado. Preguntó si necesitaba policía. Dije, no. Solo no los dejen subir. Luego llamé a Melissa. Vino durante su hora de almuerzo. Me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho de establecer límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un email de Michael. Estaba furioso. Dijo que había humillado a nuestros padres. Dijo que se estaban quedando en un motel barato que no podían costear porque estaban tan desesperados por verme. Dijo que su esposa necesitaba cirugía el próximo mes y esperaban que pudiera ayudar. Dijo que estaba siendo cruel. No respondí. El viernes por la mañana, decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland. Había sido una de las personas que me ayudó cuando era indigente. Me dejó quedar en su sofá por una semana cuando no tenía a dónde más ir. Confiaba en ella completamente. Estaba tirando ropa en una maleta cuando mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Lo ignoré. 10 minutos después, mi portero llamó. Dijo que había una mujer abajo teniendo lo que parecía un problema médico. Dijo que preguntaba por mí por nombre. Afirmaba ser mi madre. Me sentí enferma. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero no iba a bajar. Sonó incómodo, pero accedió. Terminé de empacar y me dirigí abajo una hora después. Revisé el vestíbulo cuidadosamente antes de entrar. No había señal de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me dio una mirada extraña cuando pasé. Me dijo que la ambulancia había venido, que la mujer había tenido dolores en el pecho, que había sido llevada al hospital Memorial. Asentí y me apresuré hacia mi Uber que esperaba. En el aeropuerto recibí otra llamada de Michael. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Mamá tuvo un ataque al corazón. Estaba llorando. Está en cirugía. Esto es tu culpa por estresarla. Le colgué. Llamé a Melissa en su lugar. Contestó inmediatamente. Le conté lo que pasó. Pregunté si era una persona terrible. Emma, escúchame, dijo firmemente. No eres responsable por la salud de tu madre. Esto se siente como otra táctica de manipulación. Súbete a tu avión y cuídate. Lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel. Le conté todo. Recordaba cuando mi familia me abandonó. Recordaba lo rota que había estado. Estaba furiosa en mi nombre. No merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo, sirviéndome otra copa de vino. No después de lo que te hicieron. Se sintió bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche recibí un email de mi papá. Mi mamá estaba estable. Le habían puesto un stent. Sería dada de alta el martes. El email terminaba con: está preguntando por ti. ¿No crees que nos has castigado suficiente? Le mostré a Rachel. Puso los ojos tanto que pensé que se le podrían atascar. Me dijo que esto era chantaje emocional del libro de texto. Sabía que tenía razón, pero parte de mí todavía se sentía responsable. Volé a casa el lunes. Encontré flores afuera de la puerta de mi apartamento. La tarjeta decía: por favor, llámanos. Nos quedamos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Sin disculpa. Sin reconocimiento de límites, solo otra demanda. Tiré las flores por el conducto de basura. El martes por la mañana, recibí un texto de un número desconocido. Era una foto de mi mamá en una cama de hospital luciendo pálida y pequeña. El mensaje decía que podría no tener mucho tiempo. ¿Realmente quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número. Llamé a Melissa. Sugirió que tomara un descanso de redes sociales, cambiara mi número. Tal vez me quedara con un amigo por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi
asistente y le dije que trabajaría remotamente por 2 semanas. Empaqué otra bolsa. Antes de poder irme, mi portero llamó de nuevo. Dijo que había una mujer joven abajo preguntando por mí. Dijo que tenía un niño pequeño con ella. Dijo que afirmaba ser mi cuñada. Me sentía acorralada. Esta gente no se detendría. Le dije al portero que la enviara. Decidí enfrentar esto de frente. La mujer que tocó mi puerta se veía exhausta. Tenía círculos oscuros bajo sus ojos. Sostenía a una niña dormida contra su hombro. Soy Jenny, dijo quedamente, la esposa de Michael. Vine sola porque quería hablar contigo sin drama familiar. La dejé entrar a regañadientes. Le ofrecí agua. Aceptó gratamente. Jenny puso a su hija durmiente en mi sofá, arropándola con una manta. Luego se sentó en mi mesa de cocina y comenzó a hablar. Solo me enteré de ti hace 3 años, admitió. Michael me dijo que te habías escapado a los 17. Cortaste contacto con la familia. Siempre pensé que era extraño, pero nunca presioné. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Solo escuché. No estaba segura de qué creer más. Jenny parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Michael se acercara, pero no tenía idea de que iban a pedirte dinero. Estoy avergonzada y enojada por eso. Sí. Necesito cirugía para una condición de tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que están en problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró directamente a los ojos. Mereces saber toda la verdad, dijo. Tus padres han estado diciéndole a todos que abandonaste a la familia, que eras mentalmente inestable, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todas mentiras para cubrir lo que habían hecho. Me sentí como si hubiera sido golpeada. ¿Cómo sabes que esto es verdad? Sacó su teléfono. Me mostró publicaciones de Facebook de años atrás. Mi mamá pidiendo oraciones para encontrar a su hija con problemas. Mi papá afirmando que había tomado sus ahorros antes de escaparme. Publicaciones sobre contratar investigadores privados, sobre revisar refugios para indigentes. Todo cuidadosamente elaborado para hacer que se vieran como víctimas. Todas fechadas años después de que me habían abandonado. Jenny se disculpó por ser parte de ello. Incluso sin saberlo. Dijo que había confrontado a mis padres también, que le habían admitido todo cuando amenazó con contarle toda la verdad a la familia, que estaban desesperados ahora porque sus mentiras se estaban desenredando, que mi podcast tenía a la gente haciendo preguntas que no podían responder. Su hija se despertó entonces, una niña linda con cabello rizado. Esta es Lily, dijo Jenny suavemente. Tiene 3 años. Tengo otra hija en camino. Quiero que mis hijos conozcan a su tía, pero solo si tú quieres eso también. Sin presión, sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez eliges caminar por ella. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento durante horas procesando. Llamé a Melissa de nuevo. Le conté todo lo que Jenny había dicho. No se sorprendió. Los abusadores a menudo controlan la narrativa, explicó. Crean realidades alternativas donde son las víctimas. Preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente no sabía. Esa noche, recibí otro email de mi papá. Este era diferente. Enojado, amenazante. Dijo que si contaba mentiras sobre ellos en línea, me demandarían por difamación. Dijo que tenían prueba de que les había robado. Dijo que irían a los medios con su versión si no bajaba el podcast y emitía una disculpa pública. Dijo que esperaban compensación financiera por el daño a sus reputaciones. Se lo reenvié a Melissa, luego a mi abogado, Marcus. Me llamó inmediatamente. Esta es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo, pero no respondas. Lo manejaré si realmente presentan algo, lo cual dudo que hagan. Las personas que realmente van a demandar usualmente no lo anuncian primero. Al día siguiente, recibí una llamada de Michael. La dejé ir al correo de voz. Sonaba en pánico. Emma, Jenny me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Están diciendo cosas terribles sobre ella ahora también. Tengo miedo de que vayan a intentar algo desesperado. Por favor, llámame de vuelta al teléfono de Jenny, no al mío. Ya no sabía qué creer. Llamé a Marcus de nuevo. Sugirió conocer a Michael y Jenny en algún lugar público con él presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté a regañadientes. Establecimos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcus para el día siguiente. Llegaron a tiempo. Ambos se veían terrible, estresados, exhaustos. Jenny tenía un moretón en su brazo que seguía tratando de ocultar. Michael no podía hacer contacto visual. Soy Marcus, el abogado de Emma, dijo mientras nos sentamos. Lo que hizo que Michael se estremeciera. Pero nos sentamos, pedimos café y comenzaron a hablar. La historia que salió fue peor de lo que había imaginado. Mis padres habían estado viviendo de Michael durante años, mudándose dentro y fuera de su casa, tomando dinero para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su crianza. Cuando Jenny los confrontó sobre mí, mi papá había agarrado su brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Michael los había echado. Ahora se estaban quedando en un motel, llamando constantemente, apareciendo en su trabajo. Escuché sin interrumpir. Observé a mi hermano derrumbarse mientras describía cómo nuestros padres habían controlado toda su vida, cómo lo habían convencido de que yo los abandoné, cómo había tenido demasiado miedo de cuestionar su versión de los eventos, cómo había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años, cómo estaba aterrorizado de que lastimaran a Jenny o a los niños. Marcus hizo preguntas cuidadosas sobre enredos financieros, sobre títulos de casas y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían llaves de su casa. Michael respondió todo. Dijo que habían confirmado su hipoteca. Dijo que su papá todavía estaba en su cuenta bancaria desde cuando estaba en la universidad. Dijo que tenían llaves de repuesto. Dijo que conocían todas sus contraseñas. Marcus tomó notas, ocasionalmente mirándome. Al final de la reunión, me sentí agotada, pero más clara.
Esto ya no era solo sobre mí. Michael y Jenny también eran víctimas, a su manera, diferente de mí, pero todavía atrapados. Marcus sugirió que hablaran con un abogado propio. Les dio la tarjeta de un colega, les dijo que cambiaran sus cerraduras, contraseñas y cuentas bancarias inmediatamente. Asintieron, luciendo abrumados pero agradecidos. Mientras nos íbamos, Michael me abrazó. Esta vez lo abracé de vuelta. No era perdón, todavía no, pero era algo. Un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas, que tal vez podíamos ayudarnos mutuamente a sanar. Esa noche recibí una serie de textos cada vez más desquiciados de los números de mis padres. Acusaciones, amenazas, chantajes emocionales. Los bloqueé todos. Luego llamé a Jenny. Pregunté si estaban seguros. Dijo que sí. Habían cambiado las cerraduras. Se quedaron con amigos la noche anterior. Estamos considerando una orden de restricción. Me sentí aliviada, pero todavía preocupada. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando. Era Jenny, histérica. Rompieron nuestra casa, sollozó. Tomaron las fotos de bebé de Lily, documentos importantes, la laptop de Michael. Dejaron una nota. Los asuntos familiares deben quedarse en la familia. Le dije que llamara a la policía inmediatamente. Dije que los encontraría en su casa. Llamé a Marcus en el camino. Cuando llegué, había un carro de policía afuera de su casa. Un oficial estaba tomando declaraciones en la sala. El lugar era un desastre. Cajones sacados, papeles esparcidos. Michael estaba sentado en el sofá, cabeza en sus manos. Jenny estaba señalando elementos faltantes al oficial. Me presenté como familia ahí para ayudar. El oficial parecía escéptico de que los abuelos rompieran. ¿Estás segura de que no solo usaron una llave?, preguntó. Tal vez esto es un malentendido. Jenny le mostró su brazo magullado. Le contó sobre el comportamiento escalado, sobre las amenazas, sobre cómo habían estado acechándolos. Tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin evidencia sería difícil probar quién hizo esto. Después de que la policía se fue, limpiamos juntos. Encontramos más cosas faltantes: álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto de su carro. Michael se veía derrotado. Esto es mi culpa, dijo. Debería haber protegido mejor a mi familia. Debería haber enfrentado a ellos hace años. Debería haberte buscado más. No lo contradije, pero tampoco me sumé. Estábamos más allá de eso ahora. Marcus llegó mientras terminábamos. Miró alrededor sombríamente. Dijo que esto cambió las cosas. Que necesitábamos documentar todo. Que irrumpir y entrar era un crimen serio. Que todos deberíamos quedarnos en otro lugar por unos días. Que él nos ayudaría a solicitar órdenes de restricción de emergencia en la mañana. Asentimos. Demasiado exhaustos para discutir. Jenny empacó bolsas para ellos mientras Michael y yo aseguramos la casa lo mejor que pudimos. Cambiamos cerraduras otra vez. Revisamos ventanas. Discutimos cámaras de seguridad. Se sintió surrealista tomar estas precauciones contra nuestros propios padres, pero también necesario. Habían cruzado una línea que no podía ser descruzada. Mientras nos íbamos, Michael recibió un texto de nuestro papá. Solo 3 palabras. Te estamos observando. Me lo mostró. Manos temblando. Tomé una captura de pantalla. Se la envié a Marcus. Luego tomé una decisión. Les dije que vinieran a quedarse conmigo. Mi edificio tenía seguridad. Cámaras. Un portero que ya sabía no dejar entrar a nuestros padres. Aceptaron agradecidos. Esa noche los 4 de nosotros comimos comida para llevar en mi sala. Lily jugó con juguetes que Jenny había empacado. Hablamos quedamente sobre próximos pasos, sobre órdenes de restricción, sobre reportes policiales, sobre cambiar números de teléfono y direcciones de email, sobre posiblemente mudarse a una nueva casa, sobre cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que había imaginado. Sentada ahí con el hermano que me había dejado ser abandonada, su esposa que había creído mentiras sobre mí, y su hija que era inocente en todo esto, pero de alguna manera se sintió correcto, como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos, como tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo nuevo de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Dijo que había presentado órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros. Dijo que necesitábamos aparecer en corte la próxima semana para hacerlas permanentes. Dijo que también había reportado la irrupción a un detective que conocía que la estaba tomando más en serio que los oficiales que respondieron. Dijo que todos deberíamos quedarnos juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente. Le dije que trabajaría desde casa indefinidamente. Emergencia familiar. Entendió, reorganizó mi horario. Establecí un espacio de trabajo en mi cuarto de huéspedes para Michael, que también necesitaba trabajar remotamente. Jenny y Lily tomaron mi sala, construyendo fuertes de almohadas y viendo caricaturas. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años. Me gustaban mis rutinas silenciosas, mis mostradores limpios, mi fregadero vacío. Pero había algo reconfortante sobre el ruido también, sobre la risa de Lily, sobre el tarareo silencioso de Jenny mientras doblaba ropa, sobre el tecleo de Michael desde la otra habitación. Se sintió como familia. No la familia que me había abandonado, sino tal vez la familia que podríamos llegar a ser. Esa tarde, mi portero llamó. Dijo que había una entrega. Flores. Le dije que revisara la tarjeta antes de enviarlas. Me la leyó. Sabemos dónde están todos. Esto no ha terminado. Le dije que rechazara la entrega, que llamara a la policía si la persona de entrega no se las llevaba de vuelta. Luego llamé a Marcus otra vez. Dijo que lo agregaría a nuestro archivo del caso, que fortalecía nuestra solicitud de órdenes de restricción, que estábamos haciendo todo correcto. No le conté a Michael o Jenny sobre las flores. Estaban suficientemente estresados. En cambio, ordené comestibles extra, hice cena para todos, jugué con Lily, traté de crear algo de normalidad en esta situación bizarra. Pero esa noche, después de que todos estaban dormidos, me senté sola en mi cocina y finalmente me permití sentir todo. El miedo, la ira, el dolor,
La extraña esperanza. Lloré silenciosamente en una toalla de cocina para que nadie me escuchara. En la mañana, Jenny me encontró haciendo café. Preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que sí. No me creyó. Se sentó en el mostrador. Está bien no estar bien, Emma, dijo gentilmente. Yo tampoco lo estoy. Michael llora en la ducha donde... Piensa que nadie puede oírlo. Lily sigue preguntando cuándo podemos ir a casa. Toda esta situación es terrible, pero estoy agradecida de que la estemos enfrentando juntos. La miré. Esta mujer que apenas conocía, que de alguna manera ahora era parte de mi vida. Le pregunté por qué había venido a mí ese primer día. ¿Por qué había elegido creerme sobre la familia que había conocido durante años? Sonrió tristemente. Siempre sentí que algo estaba mal sobre tus padres, sobre las historias que contaban, sobre la forma en que controlaban a Michael. El podcast confirmó mis sospechas. No podía dejar que mis hijas crecieran pensando que abandonar a un niño era alguna vez aceptable. Nos abrazamos entonces por primera vez. Se sintió incómodo, pero genuino, como el comienzo de algo. No exactamente amistad, todavía no, pero entendimiento, solidaridad, una determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todos. Los próximos días cayeron en una rutina, trabajando, cocinando, jugando con Lily, revisando con Marcus, saltando a ruidos inesperados, estremeciéndonos cuando sonaban teléfonos, viviendo en un extraño limbo de normalidad doméstica y tensión subyacente. Estábamos seguros, pero no en paz. Juntos, pero todavía sanando. Familia, pero todavía aprendiendo qué significaba eso. El viernes, Marcus llamó con noticias. El detective había encontrado evidencia. Filmación de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Michael mostró el carro de nuestros padres estacionado ahí durante el tiempo de la irrupción. La audiencia de orden de restricción estaba programada para el lunes. Estaba confiado de que sería aprobada. Todos nos sentimos aliviados, pero todavía ansiosos, todavía esperando la próxima escalada. Llegó esa noche, un ladrillo a través de la ventana del carro de Michael en el garaje de estacionamiento. No hubo nota esta vez. No era necesaria. El mensaje era claro. La filmación de seguridad del edificio mostró a un hombre en una gorra de béisbol, cara cuidadosamente alejada de las cámaras. No podíamos probar que era nuestro papá, pero todos sabíamos. Presentamos otro reporte policial. Lo agregamos a nuestro archivo del caso. Tratamos de no dejar que Lily viera lo asustados que estábamos. El domingo por la noche, nos sentamos juntos haciendo un plan para la corte. ¿Qué usar? ¿Qué decir? ¿Qué evidencia traer? ¿Cómo explicar nuestra historia familiar sin sonar locos? ¿Cómo hacer que el juez entendiera el patrón de escalada? ¿Cómo protegernos legal y físicamente? Se sintió surrealista discutir a nuestros padres de esta manera, como hablar sobre extraños peligrosos que casualmente comparten nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó con una notificación de email de mi mamá. Asunto. Última oportunidad. Casi lo borré sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Era corto. Solo una línea. Si vas a corte mañana, te arrepentirás por el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcus, que se había quedado para cenar. Tomó una captura de pantalla. La agregó a nuestro archivo. Me dijo que no respondiera. Dijo que este tipo de amenazas solo ayudaría a nuestro caso. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Seguí revisando mis cerraduras, escuchando ruidos, preguntándome qué podrían hacer mis padres después, preguntándome si estábamos sobrereaccionando, preguntándome si estábamos subreaccionando, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto. De adolescente abandonada a mujer de negocios exitosa a esconderme en mi propio apartamento de las personas que me dieron vida. El lunes por la mañana llegó con una calma extraña. Nos vestimos cuidadosamente, casual de negocios, respetables, confiables. Jenny organizó que una amiga cuidara a Lily. Manejamos a la corte en carros separados por si acaso. Nos encontramos con Marcus en los escalones afuera. Se veía confiado. Maletín en mano, nos dijo que había manejado docenas de casos como este, que la evidencia era fuerte, que los jueces tomaban las amenazas en serio, que estaríamos protegidos. Mientras caminábamos hacia la corte, los vi. Mis padres parados cerca de la entrada, luciendo más viejos de lo que recordaba, más pequeños de alguna manera. Mi mamá me vio primero, hizo un movimiento hacia mí. Mi papá agarró su brazo, la detuvo. Nos observaron pasar. No hablaron, no trataron de acercarse, solo miraron con una mezcla de ira y algo más, algo que podría haber sido miedo. Pasamos junto a ellos hacia el edificio. Nos registramos en seguridad. Seguimos a Marcus a la sala de corte correcta. Nos sentamos juntos en un banco, esperando que llamaran nuestro caso. Podía sentir a mis padres entrar detrás de nosotros. Podía sentirlos sentados en el lado opuesto de la habitación. Casi podía oír su conversación susurrada, pero no me di vuelta. Mantuve mis ojos hacia adelante. Me concentré en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos levantamos. Caminamos hacia adelante. Tomamos nuestros lugares. Marcus presentó nuestra evidencia calmadamente. La irrupción, los textos amenazantes, las flores, el ladrillo, el email, la historia de abandono y manipulación. El juez escuchó cuidadosamente. Hizo preguntas aclaratorias. Miró a nuestros padres con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis padres se acercaron al estrado. Sin abogado, solo ellos. Mi papá habló primero. Afirmó que estábamos exagerando, que solo trataban de reconectar con familia, que nunca habían roto leyes, que nos amaban y querían hacer las paces, que todo esto era un malentendido inflado de proporción. El juez preguntó sobre la filmación de seguridad, los mensajes amenazantes. Mi papá negó todo. Dijo que no eran ellos en la filmación. Dijo que sus textos estaban siendo malinterpretados. Dijo que eran las víctimas aquí, no nosotros. Mi mamá asintió, ocasionalmente secándose los ojos con un pañuelo. Luego el
Juez les preguntó directamente sobre abandonarme a los 17. Mi papá vaciló. Comenzó a hablar sobre adolescentes problemáticos, sobre decisiones difíciles, sobre hacer lo que pensaron que era mejor. El juez lo interrumpió. Preguntó de nuevo. Directamente. ¿Dejaron a su hijo menor solo y se mudaron a otro estado? Mi papá miró hacia abajo. Murmuró algo sobre dificultades financieras. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar ambos lados, el juez otorgó nuestras órdenes de restricción. 3 años. Sin contacto. Sin acercarse a nuestras casas o lugares de trabajo. Sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Mis padres se veían atónitos, como si no pudieran creer que esto estaba pasando, como si nunca hubieran enfrentado consecuencias antes. Mientras salíamos de la sala de corte, mi mamá gritó mi nombre solo una vez, suavemente. Seguí caminando. No miré atrás. Sentí un peso levantándose con cada paso. No sanación. Todavía no. Pero el comienzo de ella. El primer límite real que no podía ser cruzado sin consecuencias serias. Afuera, Marcus nos dio la mano a todos. Dijo que habíamos hecho bien. Dijo que las órdenes eran sólidas. Dijo que lo llamáramos inmediatamente si había violaciones. Dijo que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le agradecimos, sintiéndonos aturdidos pero aliviados, como sobrevivientes de un desastre natural. Parpadeando en la luz del sol. Michael me abrazó en los escalones de la corte. Un abrazo real esta vez. Lo siento, Emma, dijo, voz quebrándose. Por todo, por no protegerte entonces, por no encontrarte antes, por creer sus mentiras, por traer este caos de vuelta a tu vida. Lo abracé de vuelta. Le dije que íbamos a estar bien, que nos teníamos el uno al otro ahora, que podíamos construir algo nuevo, algo mejor. Mientras caminábamos a nuestros carros, sentí mi teléfono vibrar, un texto de un número desconocido. Casi no lo revisé, pero cuando lo hice, sentí un escalofrío. Era una foto de Lily en casa de su amiga jugando en el patio trasero, sin saber que estaba siendo observada. Abajo, solo 4 palabras. Esto no ha terminado aún. Le mostré el texto a Michael inmediatamente. Su cara se puso blanca. Llamó a Jenny, quien ya estaba en camino a recoger a Lily. Les dije que nos encontraran en mi apartamento. Luego llamé a Marcus desde el carro, mis manos temblando tan mal que apenas podía sostener el teléfono. Me dijo que le reenviara el texto y manejara directo a casa. Dijo que llamaría a la policía y nos encontraría ahí. Dijo que esta era una clara violación de la orden de restricción. Dijo que me mantuviera calma pero vigilante. El manejo de vuelta se sintió como si tomara para siempre. Seguí revisando mis espejos, paranoica de que mis padres me estuvieran siguiendo. Cuando finalmente me estacioné en el garaje de mi edificio, me senté en mi carro por un minuto, solo respirando, tratando de componerme antes de enfrentar a Michael y Jenny. Necesitaban que fuera fuerte ahora mismo. Los encontré ya en mi apartamento. Jenny abrazando a Lily como si pudiera desaparecer. La pobre niña se veía confundida y asustada. Michael estaba caminando de un lado a otro, pasando sus manos por su cabello una y otra vez. Les mostré el texto. Jenny comenzó a llorar. Dijo que habían estado observando a su bebé. Dijo que nunca se perdonaría si algo le pasaba a Lily. Michael puso sus brazos alrededor de ambas, luciendo más determinado de lo que lo había visto. Marcus llegó 20 minutos después con 2 oficiales de policía. Tomaron nuestras declaraciones, miraron el texto, hicieron algunas llamadas. Dijeron que enviarían un carro patrulla a la casa del amigo para revisar las cosas. Dijeron que tratarían de rastrear el número. Dijeron que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio. Todas las cosas correctas. Pero podía decir que no entendían completamente qué tan peligrosos podían ser mis padres, qué tan impredecibles, qué tan desesperados. Después de que la policía se fue, nos sentamos en mi sala tratando de descifrar próximos pasos. Jenny sugirió ir a un hotel bajo nombres diferentes. Michael pensó que deberíamos manejar a la casa de su primo unos estados lejos. Solo me senté ahí poniéndome más enojada por el minuto. Esto era una basura. Habíamos hecho todo correcto, seguido todos los canales legales, conseguido nuestras órdenes de restricción, y todavía nos estaban aterrorizando, todavía controlando nuestras vidas a través del miedo. Me levanté de repente. Ya terminé de correr, dije. Terminé de esconderme. Terminé de dejar que dicten cómo vivo mi vida. Ya robaron mi infancia. No les voy a dar mi adultez también. Michael me miró como si estuviera loca. ¿Qué planeas hacer? Honestamente todavía no sabía, pero sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche, nos turnamos manteniendo guardia mientras los otros dormían. Tomé el primer turno, sentándome junto a mi ventana de la sala con todas las luces apagadas, observando la calle abajo. Alrededor de las 2:00 am, vi un carro que reconocí, el viejo Buick de mi papá. Circuló la cuadra 3 veces antes de estacionarse al otro lado de la calle. Tomé fotos con mi teléfono, luego desperté a Michael. Observamos juntos mientras nuestro papá se sentó en su carro, solo mirando hacia arriba a mi edificio, sin acercarse, sin violar la orden de restricción, técnicamente, solo dejándonos saber que estaba ahí observando, esperando. En la mañana envié las fotos a Marcus. Dijo que era preocupante, pero no técnicamente una violación, ya que mi papá se quedó en su carro, lejos del edificio. Dijo que siguiera documentando todo. Dijo que había hablado con el detective otra vez. Colgué sintiéndome frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de restricción eran solo pedazos de papel. No podían detener a alguien determinado a lastimarte. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel por unos días en algún lugar con corredores, interiores y buena seguridad. Los ayudé a empacar.
Los abracé al despedirse. Prometí revisar cada pocas horas. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento vacío, sintiéndome extrañamente calmada, como si hubiera llegado a algún tipo de punto de decisión, como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa, le conté todo. Le pregunté qué pensaba que debería hacer. Estuvo callada por un minuto. Luego me hizo una pregunta que me golpeó fuerte. ¿Qué quieres realmente de tus padres? No lo que no quería. No de lo que tenía miedo, sino lo que activamente quería. Me di cuenta de que nunca había pensado en ello de esa manera. Después de que colgamos, hice una lista. Lo que quería: 1. Vivir sin miedo. 2. Tener una relación con mi hermano y su familia. 3. Dejar de sentirme responsable por las acciones de mis padres. 4. Ser libre del pasado. En ningún lugar de esa lista estaba la reconciliación con mis padres. En ningún lugar estaba el perdón. En ningún lugar estaba entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería ser libre de ellos. Esa tarde, hice algo loco. Les mandé un email a mis padres, solo un mensaje corto. Sé que están observando mi edificio. Sé que no se van a detener, así que hablemos una última vez. Mañana, mediodía. La cafetería en la calle 8. Solo yo, sin policía, sin abogados. Después de eso, nos dejan a todos en paz para siempre. Presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. No le conté a Michael o Jenny. No le conté a Marcus o Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer yo misma para mí misma. No era tan ingenua como para pensar que mis padres se volverían personas razonables de repente, pero necesitaba enfrentarlos en mis términos. Necesitaba decir mi paz. Necesitaba terminar este ciclo de una vez por todas. Mi papá respondió: en minutos. Solo estaremos ahí. Sin amenazas, sin chantajes emocionales, solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome, no físicamente, mentalmente, pensando sobre lo que quería decir, lo que necesitaba que escucharan, qué límites necesitaba establecer. Dormí sorprendentemente bien esa noche, como si tomar una decisión hubiera levantado algo de peso de mí. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente, no para impresionarlos, solo para sentirme fuerte, confiada. Tomé un Uber a la cafetería, llegando 15 minutos temprano. Elegí una mesa en la esquina trasera donde podía ver la puerta, pero no era inmediatamente visible desde afuera. Ordené un café que realmente no quería. Solo me senté ahí esperando, sorprendentemente calmada. Llegaron exactamente al mediodía, luciendo más viejos de lo que habían en corte, más cansados. Mi mamá me vio primero. Le dio un codazo a mi papá. Caminaron lentamente como si se acercaran a un animal salvaje que podría huir. Se sentaron frente a mí sin hablar. Solo nos miramos por un momento largo. Estos extraños que eran mis padres, esta gente que me había formado de maneras que nunca entenderían. Hablé primero. No llamé esta reunión para reconciliar o para darles dinero o para escuchar excusas. La llamé para hacerles entender una cosa. Se acabó. Han perdido. No solo el caso de corte. Me han perdido a mí, perdido a Michael, perdido a sus nietos, perdido cualquier oportunidad de ser parte de nuestras vidas. Y si no pueden aceptar eso, si siguen acechándonos, amenazándonos, tratando de forzar su regreso, los destruiré. Mi papá comenzó a interrumpir. Levanté mi mano. No he terminado. Luego saqué mi teléfono. Les mostré capturas de pantalla de todos sus mensajes amenazantes, la foto de Lily, los emails. He enviado copias a todos en sus vidas, sus hermanos, su iglesia, sus vecinos, sus empleadores, todos. Todavía no, pero lo haré si contactan a cualquiera de nosotros otra vez. Si se acercan a nuestras casas, si tan siquiera mencionan nuestros nombres a alguien que conocíamos. Mi mamá comenzó a llorar. Solo queremos nuestra familia de vuelta. Cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Nos estamos haciendo viejos y no queremos morir solos. La miré por un momento largo. Deberían haber pensado en eso antes de abandonar a su hija de 17 años, antes de mentirle a todos sobre lo que habían hecho, antes de irrumpir en la casa de Michael, antes de amenazar a su propio nieto. Mi papá se enojó entonces. Eres malagradecida. Siempre has sido difícil. Has puesto a tu hermano contra nosotros. Nos debes por criarte. Solo me reí. Realmente me reí en su cara. ¿Realmente piensan que tienen derecho a gratitud por hacer el mínimo como padre por 17 años? ¿Antes de abandonarme completamente? ¿Piensan que su crianza fue tan estelar que debería estarles agradeciendo por ello? No tuvo respuesta para eso. Solo se sentó ahí con la cara roja y silencioso. Mi mamá todavía lloraba, pero no sentí nada. Sin culpa, sin simpatía. Solo una claridad fría de que esa gente nunca iba a cambiar, nunca iba a asumir responsabilidad, nunca iba a ser los padres que merecía. Me levanté para irme. Esta es su última advertencia. La próxima vez que violen la orden de restricción, no solo llamaré a la policía. Me aseguraré de que todos los que conocen entiendan exactamente qué tipo de personas son realmente. Tengo los recursos para hacer sus vidas muy difíciles si me fuerzan la mano. No quiero hacer eso, pero lo haré para proteger a mi familia real, Michael, Jenny, Lily, la gente que elijo. Mientras me alejaba, mi mamá gritó detrás de mí. ¿Realmente nos odias tanto? Me detuve. Me di vuelta. No los odio. No siento nada por ustedes. Son extraños para mí ahora. Y esa es su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Llamé a Michael desde la acera. Le conté todo. Al principio estaba molesto de que los hubiera conocido sola, luego preocupado de que pudieran tomar represalias, pero principalmente parecía aliviado de que alguien finalmente les hubiera hecho frente directamente. Dijo que deseaba haber tenido el valor de hacerlo años atrás. Regresé a mi apartamento, empaqué una bolsa. Decidí unirme a Michael y su familia en su hotel por unos días, solo para estar segura. Cuando llegué, Lily corrió a abrazarme. Tía Emma,
Me gritó por primera vez. Casi lloré. Jenny me abrazó también. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que esperaba que finalmente tuviera algo de paz. Michael solo me apretó el hombro. No se necesitaban palabras. Pasamos los próximos días en un limbo extraño, esperando que mis padres hicieran su próximo movimiento, revisando nuestros teléfonos constantemente, saltando a ruidos inesperados, pero no pasó nada. Sin llamadas, sin textos, sin emails, sin avistamientos de su carro. Solo silencio. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron irse a casa. Cambiaron todas sus cerraduras otra vez. Instalaron cámaras de seguridad. Hicieron planes para poner su casa en el mercado. Comenzaron a buscar lugares más cerca de mi ciudad. Regresé a mi apartamento también. De vuelta al trabajo. De vuelta a algo parecido a vida normal. Pasaron 2 semanas. Luego, un mes. Nada de mis padres. Marcus revisaba regularmente. Dijo que el detective había confirmado que habían regresado a su estado natal. Dijo que las órdenes de restricción todavía estaban en efecto. Dijo que nos mantuviéramos vigilantes, pero tratáramos de seguir adelante con nuestras vidas. Lentamente lo hicimos. Michael encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny inscribió a Lily en preescolar. Compraron una casa a 20 minutos de mi apartamento. Cenábamos juntos cada domingo. Comenzamos a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, un nuevo tipo de familia basado en elección en lugar de obligación. Seguí esperando sentir algo sobre mis padres, dolor tal vez, o culpa o ira, pero principalmente sentí alivio. Como si finalmente hubiera dejado un peso pesado que había estado cargando desde que tenía 17, como si finalmente pudiera concentrarme en el futuro en lugar del pasado. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, recibí una carta reenviada a través de Marcus para que mi dirección permaneciera privada. De mi mamá. Casi no la abrí, casi la tiré sin leer, pero la curiosidad ganó. Era corta. Solo unos párrafos, sin excusas esta vez, sin demandas, solo un reconocimiento de que me habían lastimado profundamente, que habían fallado como padres, que entendían por qué no quería nada que ver con ellos, que estaban recibiendo consejería, que respetarían las órdenes de restricción, que esperaban que algún día pudiera estar dispuesta a escuchar una disculpa apropiada, pero entendían si ese día nunca llegaba. Le mostré la carta a Michael. Él recibió una similar. Hablamos sobre ello durante la cena esa noche, sobre si era sincera, sobre si cambiaba algo, sobre si podríamos confiar en ellos otra vez. No llegamos a conclusiones, solo acordamos tomarlo un día a la vez, priorizar nuestra sanación, proteger la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio, no porque esté lista para perdonar, no porque quiera reconciliación, sino porque representa algo importante. Mis padres finalmente reconociendo mi derecho a establecer límites, mi derecho a elegir quién permito en mi vida, mi derecho a definir familia en mis propios términos. La semana pasada, Lily tuvo su fiesta de 4º cumpleaños. Michael y Jenny me invitaron a ayudar a planearla. La tuvimos en mi apartamento. Globos por todas partes. Un pastel que ordené de una panadería elegante. Regalos apilados en la mesa de café. Lily corriendo en un vestido de princesa, riendo. Jenny tomando fotos. Michael asando en mi balcón. Amigos pasando durante el día. Tanto ruido, tanta alegría. En un momento, entré a la cocina por un momento sola. Solo observando a través de la puerta mientras Michael hacía girar a Lily en círculos, mientras Jenny se reía de algo que dijo una amiga. Mientras mi apartamento, una vez tan vacío y silencioso, se llenaba de vida y amor. Pensé en esa nota en mi mostrador de cocina hace 12 años. Ya te las arreglarás. Y lo había hecho. No de la manera que ellos quisieron decir, pero había descubierto lo que la familia debería ser, cómo debería verse el amor, lo que merecía desde el principio. No estoy diciendo que todo es perfecto ahora. Todavía tengo problemas de confianza. Todavía voy a terapia cada semana. Todavía tengo pesadillas a veces sobre ser abandonada. Todavía me estremezco cuando suena mi timbre inesperadamente. Pero estoy sanando. Todos lo estamos. Construyendo algo nuevo de los pedazos rotos de nuestro pasado. Algo más fuerte. Algo elegido. Algo real. A veces la gente pregunta si alguna vez me reconciliaré con mis padres. Si alguna vez los dejaré conocer. A Lily. Si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron. No tengo respuestas a esas preguntas todavía. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero lo que sí sé es esto. Ya no estoy definida por lo que me hicieron. Estoy definida por lo que construí después. Por la persona que elegí ser. Por la familia que elegí crear.